Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos presenta el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 y capítulo 11, versículo 1. Escuchamos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifica su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que le corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de mis pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este día maravilloso el Señor nos regala esta palabra. Recordarte que la palabra es el pan que alimenta nuestras vidas. Es la luz que viene a guiar nuestros caminos. Y es el fuego que llena nuestras vidas de ese Espíritu Santo, que nos da la fortaleza, que nos da la alegría. Y ese Espíritu que viene a confirmar en tu corazón y en mi corazón que somos hijos de Dios. Que podemos decir: Abba, Padre, querido papá. Por eso en este día, este hermoso evangelio tiene una hermosa noticia, una feliz noticia para ti y para mí. Yo te invito en cualquier momento del día que vuelva a leer este evangelio y le pregunte a Jesús qué te dice este evangelio a ti. ¿Qué cosas quiere Jesús comunicarte a través de este evangelio? En este día hay una feliz noticia, hermano. Es hermoso cuando dice Jesús: el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El Señor nos invita en este día, Jesús nos recuerda y nos invita a través de su palabra a que carguemos con nuestra cruz de cada día. ¿Y qué quiere decir que carguemos con nuestra cruz de cada día? Es que aceptemos con paz todas las situaciones que se nos van presentando día a día. Que con Jesús podemos llevar esas cargas, podemos llevar las dificultades, podemos llevar nuestras enfermedades. Y ¿sabes qué? A través de la cruz recibimos redención. Cuando tenemos una dificultad, una situación o un problema, eso el Señor lo utiliza para engrandecer nuestras vidas. Porque a través de esa cruz, de esa dificultad, entonces podemos ir purificando nuestras intenciones, purificando nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos encontramos a nosotros mismos y podemos ver en qué somos débiles. Y entonces podemos presentarle esas debilidades a nuestro Señor Jesús. Que es hermoso saber que tengamos una cruz y que esa cruz podemos cargarla como la cargó nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pues al cargarla decía: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía.
Es hermoso saber que Jesús hoy nos invita, que si queremos seguirle a Él, que es el camino, la verdad y la vida, debemos cargar con nuestra cruz. Pero también dice que, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice que el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y que cargue con su cruz de cada día. ¿Y qué es negarse a nosotros mismos? Es dejar aquellos vicios, aquellas conductas que sabemos que no son agradables a nuestro Dios. ¿Para qué? Para agradar a ese Dios del amor, ese Dios de la ternura, ese Dios que quiere que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros entramos en el vacío de nuestras vidas y comenzamos a negar esos gustos, esas realidades que sabemos que no están bien, que no nos hacen bien ni a nosotros mismos ni a nuestras familias, que se convierten como en un lodo que lo ensucia todo y nos quita la paz. En este día el Señor nos invita a que demos un paso hacia adelante y a que dejemos esas cosas que no son agradables a Dios, que nos neguemos a nosotros mismos. Es colocar a Dios en primer lugar, es colocarlo a Él y decir que Él sea el más importante, que Él sea el que tome el control de nuestras vidas. También nos los dice en Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 27, dice, para que carguen con su propia cruz, es decir, prepárense a proponer su vida, que dice, el que propone su vida, la hallará. El que propone su vida la perderá, y el que pierda su vida por seguirme a mí, la hallará. Qué hermoso es saber cuando nosotros podemos dejar nuestras vidas en las manos de Dios, que podemos morir a nosotros mismos. Es decir, ¿qué es morir a nosotros mismos? Es dejar que sea Dios quien lleve nuestra historia, quien lleve nuestras vidas, dejar nuestros pasados en las manos de Dios, saber que nosotros ya no podemos cambiar nada, que ni siquiera un segundo de lo que ha pasado en las horas anteriores tú y yo podemos cambiarlo. Pero sí nos invita el Señor a dejar esas cargas, dejar esos acontecimientos del pasado, porque Él quiere darnos una vida nueva. Pero para darnos una vida nueva, primero tenemos que estar vacíos nosotros, de nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y entrar en la morada de la humildad. Dice el Padre Ignacio Larrañaga en su libro de Estilo y Vida del Guía de los Talleres de Oración y Vida, dice, solo los humildes y vacíos de sí podrán entrar en la morada de la paz, en el reino de la armonía. Qué es hermoso saber que solo los humildes son libres, dice el Padre Ignacio, y solo los libres son felices. Qué hermoso, qué detalle más hermoso es saber que cuando somos humildes, vacíos de sí y dejamos que Dios sea el principal en nuestras vidas, entonces podemos entrar en la morada de la paz, en el reino de la armonía, y siendo humildes, cargando con nuestra cruz de cada día y siguiendo a ese Dios amoroso que nos dice, carga con tu cruz de cada día, niégate a ti mismo y hallará vida. ¿Y qué es negarse a nosotros mismos? Es colocar a Dios en primer lugar. Pues nos lo dice en Deuteronomio capítulo 6, es hermoso cuando dice, escucha Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábalo en tu corazón los mandamientos que te doy. Repítelos a tus hijas y a tus hijos. Y recuérdate de esto al levantarte y al acostarte. Es decir, que cuando nosotros colocamos a Dios sobre todas las cosas, nuestras vidas cambian. ¿Por qué? Porque le damos el primer lugar a aquel que debe de tener el primer lugar. Pues estas palabras hacen resonancia en nuestros corazones. Qué es hermoso es poder escuchar la voz de Dios que hoy nos dice a través del Deuteronomio. En el capítulo 6, versículos del 5 al 7 dice, qué hermoso es saber, escucha Israel. Y donde dice Israel, tú pones tu nombre. Y te dice el Señor, escucha, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a colocar a Dios en primer lugar.
que Él es el principal, que nuestros corazones, nuestras almas y nuestras vidas le pertenecen a Él. Y eso mismo lo vamos a colocar en los corazones de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestras familias. Porque cuando Dios es el Rey de nuestras vidas se transforman. ¿Por qué? Porque estamos confiados en aquel que todo lo puede. Pues lo dice en Jeremías, en el capítulo 17, versículo del 5 al 7 dice, es hermoso esta palabra, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que se aparta su corazón de Yahvé. Es como una mata de cardo en la estepa. No sentía cuando llegue la lluvia, pues echó sus raíces en un lugar árido del desierto, en un solar despoblado. Pero oye la buena noticia. En el versículo 7 del capítulo 17 de Jeremías dice, bendito el que confía en Yahvé, que en él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol planteado a la orilla del agua y alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de llegar el calor. Su follaje se mantiene verde y en el año de sequía no se inquieta, sino que sigue dando frutos. Qué hermoso saber que cuando ponemos nuestra confianza en ese Dios que te dice hoy, sígueme, carga con tu cruz de cada día, niégate a ti mismo, no importa, deja tu vida atrás, ponme en primer lugar. Y cuando colocamos a Dios en primer lugar y lo amamos con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras almas, entonces podemos alcanzar la morada de la paz, la morada de la armonía. Así que yo te invito en este día que pase feliz resto del día, que ponga toda tu confianza en aquel que es Dios, el Todopoderoso. Él es el omnipotente y por eso nosotros decimos también como el salmista, mi luz y mi salvación es el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi vida, es la roca donde apoyo y donde coloco mi confianza y mi fuerza. Dios te bendiga a ti, a los tuyos, que pase feliz resto del día, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, la paz. Comparte el video con todos tus amigos, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo. Somos Familia Unida. Adiós.